Bueno, muy buenas tardes. Son las 17 horas y unos segundos, hora de México. Le deseo un feliz Día de las Madres a, a las mujeres, ¿no? que tienen hijos. Y vamos a entrar a un tema, yo diría muy candente, que es los eventos recientes de Colombia. Más o menos les voy a dar mi plan de trabajo. Habrán muchas preguntas y respuestas, las espero. Nada más les suplico que se enfoquen, como dicen los abogados, a la litis, para no estar extraviándonos. Ya saben, yo no tengo el esquema maniqueo, decir yo soy el bueno, los demás son los malos, sino va a ser un análisis, incluso hasta prospectivo. Vean, lo voy a abordar de esa manera. Tengo la guía mental. La primera es, van a seguir las manifestaciones en Colombia. Por acuérdense, se dieron en noviembre del 2019 y nunca habían tenido un paro nacional después de, ya no sé, 30, 50 años. Y esa va a ser una parte. La otra, ¿qué escenarios hay para Colombia? De entrada se los digo. Primer escenario, reafirmación de la opresión militar, con declive del uribismo fascista neoliberal. Ese sería el uno, con algunos camuflajes democráticos, ceden algunas cosas, pero la columna vertebral que representa a Colombia, que esa hay que verla muy bien, que es, bueno, son hipótesis mías, todo el mundo tiene derecho a aceptarlas o a tirarlas. El segundo escenario es, cede un poco más Iván Duque. Iván Duque es un títere de Uribe. Es decir, lo que hoy gobierna en Colombia es el uribismo, que se parece mucho a Felipe Calderón, por cierto. Es su clon mayúsculo en Latinoamérica. Quizás tengan que ceder en muchas cosas sociales al precio de déficits fiscales, una mayor crisis económica, que ha tenido las peores no vistas desde hace medio siglo, muy parecido a Chile en eso, pero con diferentes etiologías geopolíticas. No es lo mismo la geopolítica del fascismo neoliberal pinochetista, que se está derrumbando con Piñera en Chile, que el uribismo fascista neoliberal de Colombia. Son, a mi juicio, hasta antagónicos desde el punto de vista geopolítico. Y en tercer lugar, pues yo veo improbable el segundo escenario, pero hay que tenerlo del radar. Conforme vayan los días avanzando, mientras se desgaste más el gobierno, su gobernabilidad, pues da pie a eso, ¿no? Y la tercera, que es quizás muy idílica, una alianza progresista entre, bueno, sobre todo encabezada por Gustavo Petro, etcétera. Entonces, eso sería. Hay subescenarios. Por ejemplo, vean, ahorita estoy viendo un subescenario. Colombia es un país, hay que tenerlo presente, muy oligárquico, de hacendarios, muy de nepotismos, donde han habido nietos e hijos de previos presidentes. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para la estructura. Pero hay que también reconocer, tienen, a mi juicio, una gran cultura. Conozco muy bien Colombia, de pe a pa, todo. He estado en Cartagena, en Barranquilla, bueno, fui hasta Santa Marta a ver dónde está enterrado Bolívar. Luego llegué a una montaña cerca de la frontera, ahí con Venezuela, y me encontré con pues colonos israelíes, curiosamente muy extraño, en una bahía. Bueno, no voy a abordar esto ahorita. Y obviamente conozco muy bien Bogotá, he ido a dar conferencias a las universidades. Yo tengo excelentes relaciones con los católicos moderados de
de Colombia, que tiene una gran cultura, una gran educación. También he ido a Medellín, pues todo, Cali, todo. Medellín, incluso fui exprofeso porque quería ver ahí por qué es tan importante para las narcofinanzas, que eso también no hay que perderlo de vista. Ya saben, por desgracia Colombia se volvió sinónimo de narcotráfico, y tampoco es así, ¿eh? Hay toda una teoría geopolítica alrededor. Incluso se las puedo decir desde ahorita, empiecen con el corredor de los Andes, donde se siembra la cocaína, todo lo que es Perú, la dolarización que tiene Ecuador sirve para eso. Luego, pues la misma Colombia con sus cárteles famosos, ya parece, ya regresó el cártel de Medellín. Curiosamente, no es gratuito que de allá sea oriundo Uribe Vélez. Y luego, pues ya sabe del gran blanqueo en Panamá. Panamá tiene más de 100 y pico de bancos. Nadie los tiene a ese nivel en Latinoamérica. Que además también tiene una base muy importante de Estados Unidos. Entonces, ya empezamos a ver toda una geopolítica del narcotráfico, el corredor andino, la labor, cada quien la división del trabajo que tiene lo de los países, etcétera. Bueno, para esto hay que haber ido, conocer los países. No es ningún secreto. Yo fui asesor senior durante varios años de la COPAL, Conferencia de Partidos Políticos de Latinoamérica y el Caribe, obviamente de parte de México, del partido que gobernara en turno y representara a México. Entonces, incluso una vez me tocó, Giselita hasta lo vio porque me acompañó a esa conferencia, el presidente de la COPAL en ese momento, pues se acercó a saludarme muy cariñosamente, y yo llevaba la representación de 2 partidos mexicanos. Pues no sé si no querían ir o qué pasó. Bueno, yo los representé, esa es la radio, me senté al rincón, o sea, yo necesito primeros lugares, y era precisamente el MC, pues yo me llevo muy bien con Dante, y con el PT, que también me veo muy bien con el profesor Anaya. Entonces, yo soy muy plural en ese sentido, no tengo ni complejos, ni de inferioridad, ni de superioridad al respecto. Bueno, ya les dije así rápidamente un panorama de qué se trata más o menos el esquema. Pues ya casi les dije la mitad de la conferencia. Y por último, no, penúltimo, que quiero dar un marco de referencia dependiendo de los 3 escenarios y un subescenario que no les acabé de decir, que estoy viendo la ruptura dentro de la oligarquía, dentro de la clásica oligarquía que es Santos, ¿no? Y Uribe, que al final rompen, aunque Santos fue ministro de Defensa de Uribe, imagínense todo lo que eso significa, todos los pecados que no ha de ocultar. Y luego, ¿por qué digo Uribe le gusta matar? A ver, ahorita lo acaba de sacar un Twitter incitando a asesinar a los vándalos. Ya saben, hoy si eres. Ahí está el famoso tweet, vean, ahí está, véanlo. Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Ya, entonces una manifestación pacífica de civiles, ya la vas a nombrar criminales y terrorismo vandal. Yo creo que Uribe siempre ha sido así, ¿eh? Entonces no crean, yo lo he seguido desde hace mucho. Tiene ahorita cargos en la justicia por narcotráfico, su hermano creo que está encarcelado. Es toda una fichita, ¿eh? Digo, para mis gustos, para otros puede ser su ídolo. Por ejemplo, aquí, para La Fauna y Televisa, ya saben, de Krause, de Gutmann, de Zuckerman, del chetumaleño Camín, pues les fascina. Es más, no han dicho nada. Yo quiero ver que alguien en México diga esa frase, a ver si lo dejan vivo en Televisa. A ver, o en el Reforma. Vean qué frase. Bueno, no, y hay una peor, ¿eh? Ojalá la hayas conseguido, Giselita, donde habla precisamente, ese va a ser uno de mis puntos, habla de ahí está, vean la eficiencia de Giselita, pero esa la vamos a dejar al final, habla de la revolución molecular, escuchen bien, disipada.
y da toda una teoría que se fusila de un neonazi chileno que se llama Alexis López Tapia. Bueno, ahorita esa parte sí le voy a dedicar mucho tiempo porque veo que nadie la ha abordado y a mi juicio ese es el talón de Aquiles de este grupo. Pues si sabemos bien diagnosticarlo, les va a costar mucho trabajo porque la quieren implantar también en México. Obviamente la misma pauta. Los aliados de Uribe Vélez, Calderón, Fox, Goodman, Krause, Loretito, Loretote, ya saben. Bueno, yo a Broso me lo tomé en serio, pues es un payaso. Pero Loretito quiere ser payaso. Bueno, mientras todavía no se disfrace de payaso, pues lo abordaremos en sus pues en sus compraventas, ¿no? Con Genaro García Luna en los debates. Este Alexis López es mucho más, es un Loretito, de Chile, pero es más serio, tiene mejor formación, hay que reconocerlo, tampoco hay que subestimar mucho a los rivales. Bueno, dicho esto, regreso a la ruptura que se está dando entre Santos y Uribe, que ya viene de tiempo atrás. Incluso hoy me llamó la atención Santos, criticar a Iván Duque, que es un pobre títere, no hay que tomarlo tan en serio. Aquí el que pesa es Uribe. Y incluso critica lo de las vacunas, la política pro-Trump de Uribe y de Iván Duque, etc. Cuando, si uno ve bien la formación de Santos, pues él está formado por la London School of Economics, en la Harvard la escuela Harvard John F. Kennedy, muy ligada a Obama y a Biden. Entonces ahí sí se da realmente esa fractura interesante y cada uno de ellos pues va a apostar a su alfil. Veo difícil que quieran dejar a Gustavo Petro llegar porque pues que Estados Unidos tiene, no se sabe bien, fíjense, yo he estado buscando mucho y no sabemos si dicen que son 7 bases y otros dicen que son 9 bases cuasi bases. Es decir, hay otras que no son tan explícitas que tiene Estados Unidos y en Colombia, que son muchas bases. Y aquí pesa mucho lo que se llama en geopolítica el soft belly. No hay país que no tenga un débil bajo vientre. Así se le conoce en geopolítica. El soft belly de Estados Unidos, que es el Mar Caribe, que muchos le llaman, Speakman incluso, un gran geopolitólogo holandés, estadounidense, manejó el mar Mediterráneo, el Golfo de México y el Mar Caribe son el mar Mediterráneo de Estados Unidos, bueno, el equivalente. Pues eso hay que tomarlo muy en cuenta. Yo recuerdo un artículo célebre que hizo Kaplan, que es un israelí exmilitar, luego se fue, está muy ligado al ejército de Estados Unidos, escribe mucho en el Atlantic, donde hablaba que Estados Unidos empieza en Yorktown y llega hasta el Amazonas. Es decir, esas son las líneas rojas de Estados Unidos. Pues, por eso la importancia de lo que está sucediendo en Colombia. Va más allá de los maniqueísmos clásicos. Claro, tampoco podemos pasar por alto esta terrible represión. Ya hasta la ONU está alarmada, y eso que lo dice la BBC de Londres, no lo estoy diciendo yo. Están alarmados por esa represión terrible, que realmente es lo que quiere Uribe. Es decir, no quieren dejar por nada del mundo el poder, porque eso significa también, pues imagínense, eso les iba a decir una teoría muy mía, de que, pues digo, uno al final de leer y estudiar, visitar, pues decanta las ideas. Y me di cuenta que es una mezcla entre Ucrania, puede llegar a ser una mezcla entre Ucrania y Afganistán, pero en reversa, todo lo contrario. Ya saben, Ucrania tiene el Mar Negro, ahí juega Estados Unidos contra Rusia. Aquí no se ha detectado, creo que si ya lo hubieran detectado ya lo hubieran dicho. Bueno, hay acusaciones, ¿no? Que ahí está Cuba, que ahí está Maduro, que, bueno, pero lo tienen que demostrar, todas esas acusaciones, y es parte de la guerra de propaganda. Pues es eso, es propaganda y punto. Pero no hay datos fehacientes, lo tendrían que demostrar. Por lo del Mar Negro, lo que significa para Rusia, y el Mar Mediterráneo, el Mar Caribe de Estados Unidos, con el Golfo de México,
pues representan su soft belly. Y además la cuestión del narcotráfico, por eso hago yo la mezcla con Afganistán. Acuérdense que en Afganistán, desde que llegó a Estados Unidos, pues aumentó la producción de amapola. Y van en paralelo, la amapola en Afganistán y la cocaína en Colombia, que prácticamente viven de ello. Ya veremos también cuáles son de qué vive Colombia, a dónde va Colombia desde el punto de vista económico, de su gobernabilidad. Pero eso ya no es tan preocupante, fíjense qué desgracia. Aquí lo que está más en juego es el bastión geopolítico que se llama Colombia, que es un país bioceánico, está a los 2 océanos, que tiene 5 fronteras muy sensibles. Panamá, pues ya saben, ahí está el canal, ahí está una base estadounidense que formó parte de Colombia anteriormente. Tiene a Venezuela de frontera con su situación peculiar de refugiados, etcétera, que ha habido hasta enfrentamientos del ejército de Colombia y con el de Venezuela, la frontera con Ecuador. Lo primero que hizo Lazo, el banquero de Guayaquil, que ganó las elecciones, fue ir a visitar a Duque. No es cosa menor. Luego tiene la frontera con Brasil, que es la Amazona, ¿no? El Amazonas, y ahora que vienen las elecciones, el 6 de junio, igual que nosotros en México, las elecciones en Perú, que ahí todavía sigue punteando un indígena que se llama Castillo, frente a la nipona, así se dice, japonesa, ni de origen, la hija de Fujimori, con todo su historial, que Perú es todo un tema, y lo vamos a abordar. Ahí sí voy a tener a algunos invitados, pues para ver qué perspectiva tienen en Sudamérica, sobre todo en Sudamérica. Bueno, ya dicho esto, ya les abordé así grosso modo cómo está este esquema. Pues prácticamente ya les dije todo. Nada más abordaría yo, no veo salida porque económica, ¿no? Voy a dejar de lado que si este es bueno, el otro es malo. Ya saben, no me gusta eso. Yo soy más meta-analítico, hay que ir más allá del análisis y de la noticia del día. El que sigue, que obviamente Estados Unidos está preocupado. Ustedes saben, yo leo también la prensa estadounidense, estaba viendo The Hill, que yo diría The Hill es un portal pro-demócrata, relativamente moderado, y pues sí están preocupados en la administración Biden, porque se les caería todo su discurso de derechos humanos. ¿Cómo puede ser con todo lo que hace el SMAT? No, el SMAT es todo un tema. SAMD. Asesinaron a este joven que era un gran estudiante de 18 años. A mí cuando matan a un joven me duele mucho porque matan el futuro, más en un país como Colombia. El famoso Dylan Cruz, que fue cuando empezaron las manifestaciones en noviembre de 2019 y no han amainado, al revés, ahora se vio, ya entraron muchas. Cali fue el foco incandescente, también se dieron en Bogotá, en Barranquilla, un poco menos en Medellín, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí sí Estados Unidos pues tiene que hacer algo, Biden, porque si su sustento es la democracia frente a las autocracias, pues yo, con todo mi respeto a esas definiciones, habría que definirlas muy bien. Si Colombia con el uribismo no es una autocracia, pues que me digan qué es. Vean, el militarismo a lo que da. Tienen más de 250,000 o 47,000, no sé bien la cifra, militares, entre paramilitares, policía y militar. Y eso que ya desaparecieron los paramilitares, bueno, porque no se ven. O sea, hay muchos civiles ahí que están en nóminas clandestinas y más en un país donde se maneja mucho el cash de los estupefacientes. Entonces, eso es fuerte porque ya hasta la ONU salió a denunciarlo. Ya no estoy hablando que la oposición está tirando a todo lo que da, es decir, de que se trate ya saben, todos los epítetos, no voy a entrar a eso. Recuerden, yo partí de eso, yo soy alguien que quiere mucho a Colombia en general, yo soy muy latinoamericanista, me duele todo lo que pasa en Latinoamérica, pero también veo que es rehén
Latinoamérica está secuestrada por los juegos geopolíticos. Los tenemos desde antes de la doctrina Monroe, los pleitos entre la vieja España y Gran Bretaña, etcétera, y luego el neomonroísmo, luego llega el neoliberalismo, etcétera. Es muy fácil ver la situación de Latinoamérica, no creen que es algo del otro mundo. No tiene la complejidad de otras regiones en el mundo. Aquí es más claro. Bueno, dicho esto, ¿saben qué es lo peor de lo que les estoy diciendo? Colombia, no crean que está muy bien económicamente, anda muy mal, por eso cometieron un grave error de haber metido los impuestos. Bueno, ¿a quién se le ocurre con una pandemia que además ahí les pegó ferozmente? ¿A quién se le ocurre elevar los impuestos en estos momentos? Pero está bien que lo haga Biden en Estados Unidos, sí, pero vean todo lo que ganaron los multimillonarios, se volvieron no sé qué porcentaje más, creo que 160%, se volvieron mucho más ricos durante la pandemia. Los grandes billionaires, ahí ya no son millonarios, son multimillonarios en Estados Unidos. Sí, pero en Colombia, puede ser, tiene uno de los peores índices Gini del mundo. De ese nivel se los digo. Está en el tercer lugar, el peor tercer lugar de Latinoamérica, detrás de Honduras y bueno, en primer lugar viene Brasil, luego Honduras, luego viene Colombia. Bueno, ¿cómo puede ser que estén gastando en un gran armamentismo, con tantas bases militares? Están en pie de guerra, esa es la realidad. Bueno, ¿contra quién? Eso hay que ver, ya sabemos, contra Venezuela, pero tampoco es tan sencillo. Y luego la otra situación que llama mucho la atención es el gasto militar. A ver, ¿cómo puede ser que seas el tercer peor país de Latinoamérica en el índice Gini? Que a mí me gusta mucho porque refleja, y muchos países no lo sacan, ¿eh? Vean, yo, México, no he visto que lo saquen desde Fox, lo tienen totalmente ocultado. Para lo que sirve el INEGI, ¿eh? Es otro INE que hay que limpiar. Que no sirven para nada, no producen, no tienen buenas estadísticas. ¿Cómo puede ser que no tengan el índice Gini? El último lo tienen con Fox. Ahí me quedé, ¿eh? Si alguien lo tiene, pues que nos los presente. Entonces, a mí me gusta mucho porque muestra la disparidad de las sociedades entre ricos y pobres. Vean nada más en Colombia. Les voy a dar un dato que a mí me estremeció, ya para que me estremezca algo. Ya son el tercer país más poblado de Latinoamérica, que me fui de espaldas cuando vi su reciente demografía. Ya rebasaron a Argentina. Ya saben, primero es Brasil, luego viene México, luego viene Colombia, ya trae 50 millones de habitantes. Mucho más que Argentina, que anda en 46, más o menos, millones de habitantes. Oiga, ese es un dato, ¿eh? No crean que es poca cosa. El tercer país, bueno, quizás por eso que en el militarismo también, mucha gente entra al ejército, pues ahí es su manera de vivir, etcétera. Pero ahí va el dato estremecedor. De los 50 millones, palabras más, palabras menos, números más. Pues yo soy semi-cuantitativo y más cualitativo. Tienen de los 50 millones, tienen a 21 millones de pobres. Y ahora ya ven que ya nos salieron con un truco economicista de que una cosa es la pobreza y otra es la pobreza extrema o crítica. Ay, por favor, ya. Bueno, dejemos en 1 millón los pobres y 7 millones en miseria crítica. Son los que salieron a manifestar. Y vean la pirámide demográfica de Colombia. Es un país con un promedio de edad de 31 años. País de jóvenes. Sin futuro. Ese es el problema. Yo no le veo futuro, no estoy viendo dónde está la tecnología. ¿De qué viven? Pues de las materias primas. Bueno, ya saben, primero, el sagrado narcotráfico, que tiene cifras oficiales. ¿Saben quién puede medir eso? Por favor. Siempre son estimaciones, pero realmente algo así fehaciente. Un amigo colombiano me pasó los datos hoy y de grandes ligas. Me dice, anda en 3, más o menos,
del por ciento del Producto Interno Bruto, pero su efecto multiplicador con lo que eso conlleva puede llegar hasta el doble, y no lo dudo, no lo dudo. Bueno, entonces ahí tienen el peso que tiene la economía del narcotráfico, que yo diría va a la par de los hidrocarburos, ahí se van, depende. ¿Cuál es el problema prospectivo de Colombia? Que depende mucho de sus hidrocarburos, del tercer país de Latinoamérica como la mayor producción petrolera, se dice fácil, que no lo han podido todavía privatizar como han querido los círculos neoliberales, porque ahí, como es un país también de leyes, traen pues yo diría esta esquizofrenia. Hay grandes abogados. Vean, yo que conozco bastante bien Latinoamérica, les puedo decir que los mejores abogados, el mejor cuerpo jurídico de Latinoamérica lo tienen 3 países. Lo tiene Colombia, lo tiene Chile, nos guste o no, y lo tiene Argentina. Y luego los demás. Sería bueno hacer una clasificación. Ya ven que hay ranking, pues hacer un ranking a nivel jurídico. Vean, a nivel jurídico, el Congreso, sus abogados frenaron el acuerdo de entrega, de dar las bases, que no sabemos, son 7 o 9 bases de Estados Unidos en Colombia. Fíjense. Bueno, ahí están disfrazados de contratistas, sí, pero todavía no es legal la presencia militar de Estados Unidos en Colombia. Y detrás está también, no hay que perderlo de vista, ya que les di mi anécdota de la bahía ahí que está cerca de Santa Marta. Tengo hasta fotos, un día las voy a publicar. Pero ahorita no quiero que me censuren, ya en su momento. Cuando amaine la censura, ya la sacaré. Me fui de espaldas, era una colonia israelí, en una bahía ahí de Colombia, frontera con Venezuela. Bueno, para que vean que sí he recorrido el país. Entonces, dicho esto, sí me llamó la atención y es muy doloroso que hoy Colombia sea, vean, he visto todas las estadísticas, la de la CIA, acuérdense que no tengo complejos para ver el World Factbook de la CIA, lo pone en el lugar 24 en gasto militar. Oigan, no están jugando. Y estaba viendo ahí, revisando, viene antes que Brasil, el primer país militarizado de Latinoamérica, y más si nos vamos al per cápita. Sí, ya Brasil trae más de 200 millones de habitantes, Colombia trae 50, como ya vimos. Es decir, es exagerado lo que se gasta en militarismo en Colombia. Y luego se agarran y le ponen este impuesto tributario que le pega básicamente a la clase media, que ya está desapareciendo, y a los desahuciados, a todos estos que les dije, a estos pobres, que ya si los juntamos 21 más 7, son 28 millones. Oiga, 28 millones de 50 es más de la mitad del país que está empobrecido. Pero ¿qué tal están militarizados? Etcétera. Bueno, pero ¿a dónde va desde el punto de vista? Yo ahí no crean que soy muy optimista, porque además que tiene una gran educación, yo diría la educación de Chile, como también es muy católica. Por ejemplo, Gustavo Petro me llamó la atención que fuera como yo en mi secundaria y prepa, fuera lasallista. Bueno, está bien, y es de izquierda, pero ya saben los términos que yo diría que es un nacionalista, no es neoliberal, ya es una buena definición. La mayor parte están formados, tienen excelentes escuelas católicas en Colombia, hay que reconocerlo. Entonces han formado, yo diría, son más de corte humanista, más abogados, etcétera, y han descuidado la ciencia. Entonces yo no veo allí futuro, no veo tecnología, no veo de punta, y no creo que los deje Estados Unidos, es otro tema, etcétera. Acuérdense, desde el Plan Colombia, pues ya que se parece mucho, era el Plan Colombia de Uribe, se parece mucho al Plan Mérida de Calderón, son similar. Y no es gratuito a las épocas, vean, acuérdense que yo manejo mucho el concepto ya novedoso que me atreví a formular de la cronogeopolítica. Y estaba viendo yo, ahí está, Clinton, pues ¿qué le toca a Clinton? Más o menos, ¿no? Le tocó Uribe, no, antes le había tocado Pastrana, otra ficha. Luego le toca Uribe, luego entra Baby Bush, le toca
si no me equivoco. No es muy fácil hacer la correlación. Es decir, ver a cada presidente de Estados Unidos, pongan ustedes Bill Clinton, sus 8 años, luego siguió Baby Bush, otros 8, luego Obama con otros 8 y Trump con 4. Y se dan cuenta, ven la correlación de quienes gobernaron en Colombia. Pues no hay muchos, ¿no? Estaba Pastrana, luego viene Uribe, luego viene Santos y luego ahora está Iván Duque. Y en México, también vean la correlación. Es decir, le toca, ahí estaba viendo ahorita un apunte, le toca en México a Calderón, a Peña y los 2 primeros años de Andrés Manuel. Todo eso hay que verlo muy bien. Entonces ya uno ve todo el esquema, cuál es la operatividad del modelo de Estados Unidos de esos momentos, que sigue con su neomonroísmo, está el Comando Sur con plena fuerza en el Mar Caribe, etcétera, etcétera, y obviamente todo lo que representa, ¿no? Que es Colombia, Venezuela, las islas, y llega hasta la costa de México en Quintana Roo. Bueno, yo ahí dejaría esta parte y ya me voy de lleno a este concepto. Hay quienes tengan preguntas, pues las abordamos, porque sí le quiero dedicar un poco de tiempo a este concepto de la revolución molecular disipada, que la lanza un neonazi chileno, que es director de radio y televisión en Santiago de Chile, que se llama Alexis López Tapia. Bueno, vean, este señor, bueno, y lo retoma Uribe, ahí está en el famoso Twitter que nos mostró al inicio Giselita. Lo retoma Uribe, pero al pie de la letra, nada más que lo revierte, vean. Básicamente son las 4, tiene 4 puntos y el quinto es resistirla, ¿no? El que dice con esta primero Uribe que no lo entendió. Bueno, Uribe no es de grandes ideas, él es matón, punto. Y bueno, hay que reconocerlo, hay que tener cuidado con él. Lo que dicen es que ahora la sociedad civil o estos terroristas, como él les llama, vandálicos, nuevo terminajo, ya hacen, se vuelven horizontales, subterráneos, y entonces permean en toda la sociedad, y por eso es disipada. ¿Y por qué molecular? Pues están en todos los puntos, literalmente, moleculares. Bueno, vean, es muy fácil tomar esto. Les voy a decir por qué. Bueno, ahí tienen ustedes la primera, que fortalecer a las Fuerzas Armadas, que están debilitadas, y tienen que ver ahí los terroristas que son La Habana, ya saben, ¿no? No sé por qué no puso ahí a Maduro. Y lo que hace esta narrativa que tiene la sociedad civil es para, a su juicio, debilitar o anular su accionar legítimo. Es decir, mata como sea. Es el accionar legítimo de Uribe. Y luego que este terrorismo nuevo es mayor a lo que imaginaron. Bueno, ahí lo dejo, ese es Uribe, pero ¿el de quién se lo toma? Lo toma de este director de radio y televisión de Santiago de Chile, que incluso dice lo que está pasando en Chile es igual a lo que está, vean, es un neonazi cuando era joven, ahí está, es similar a lo que está pasando en Colombia, lo que sucede es similar a lo de Chile, y ahí sí se equivoca rotundamente. Y les voy a decir por qué no es similar. Aunque los dos son el neopinochetismo neoliberal fascista, que ahí es el primer laboratorio de experimentación en Latinoamérica, con Kissinger, los Chicago Boys y Milton Friedman, y que lo retoma Colombia con el consenso de Washington, el decálogo. Bueno, con el fascismo neoliberal del uribismo. Hasta ahí sí, en ese plano, son similares a nivel de represión, pero va más allá. Vean, a mi muy humilde opinión, la etiología de Colombia está en la esfera de la geopolítica dominada por Estados Unidos. Así de fácil.
Tienen buenas relaciones con China, relativamente. China está usando el soft power. Sí, pero nada que ver con lo militar. Realmente en lo militar todos están entrenados por Estados Unidos, por Israel también. Y en Chile sucede, la etiología a mi juicio es totalmente diferente. Incluso lo de entender Piñera con su esposa que hablaba de alienígenas, imagínense los niveles, lo que están las esposas de los presidentes en Latinoamérica, alienígenas. Ahí lo digo en un tuit célebre. Y da a entender que hay una fuerza externa quien lo quiere derrocar. Y en eso no es que yo le dé la razón a Piñera, pero si uno ve la ruta radioactiva del litio, pues Chile estaba cometiendo el mismo error, lo sigue cometiendo, ustedes lo quieren ver así desde el punto de vista geoeconómico, que Bolivia. No es que yo fui de los primeros, tengo que reconocer. No es que me quiera vanagloriar, pero así fue. Lo reconoce incluso Evo Morales, que yo fui de los primeros que detectó que el golpe litio en Bolivia se debió precisamente pues, al acercamiento con China y también al atreverse a hacer carros eléctricos con litio allá en Santa Cruz, la segunda ciudad, si no me equivoco, más importante no es Santa Cruz, ¿cómo se llama? Y además la conozco, bueno, ya me acordaré, pero ahí le hicieron una fábrica y con rectoría del estado creo que lo hicieron en asociación con alguien privado de allá, ¿cómo se llama? Ya me acordaré, ahorita me acordaré en el cerca de Santa Cruz o si no en Santa Cruz. Bueno, que además conozco para no variar. Y esa fue mi hipótesis de trabajo, que lo tumban por el litio que le estaba dando a Chile. Y lo mismo estaba sucediendo en Chile. Entonces las etiologías son diferentes. Además, Chile le vende su mayor producción a China de cobre, etcétera. Entonces, ahí sí hay que saber diferenciar y no quedarse en el mismo plano del fascismo neoliberal, el pinochetista y el uribista. Hay que también elevar la dimensión y ver qué hay en juego geopolítico. Obviamente eso no le gustó a Trump, que era el que estaba gobernando, que además traen una guerra abierta comercial y no ha variado todavía con Biden, China y Estados Unidos. Eso no hay que perderlo de vista. Sí, también hay que ver primero los grandes actores y luego pues los actores menores, ¿no? Cómo los manipulan al final del día. Bueno, ahí tienen ustedes. Y ya me voy porque a mí hasta me da risa que ni lo entendió Uribe. Porque además es una doble pésima interpretación. Bueno, ¿de dónde saca este concepto Alexis López Tapia? Bueno, Alexis López Tapia es un entomólogo. ¿Sí saben qué quiere decir entomólogo? Es una rama, la entomología, de la zoología. Estudia los insectos. Bueno, este señor se quedó en los insectos. Y así se ha de ver a los demás. Pero no está hablando de seres humanos con conciencia que tienen el cerebro triuno, los 3 cerebros famosos arqueológicos que tenemos los seres humanos, y pierde las funciones cerebrales del cerebro. Bueno, no llegan al cerebro reptil, si está hablando de insectos. Entonces, toma los conceptos mezclados y malentendidos. Y cómo se vean, ¿por qué a mí me gustó esta parte en particular? Cuando yo estudié en París, pues me tocó todo este fulgor de Jacques Lacan, de Guattari, de Michel Foucault, de Gilles Deleuze, de Jacques Derrida y el desconstructivismo. Yo realmente, ustedes me preguntan, yo sería un filósofo aficionado. Me encanta la filosofía. Porque entiendo los conceptos de los seres humanos desde los presocráticos. Yo he estudiado por mi cuenta la filosofía. Presocráticos, y luego los postsocráticos, la Edad Media, todo, San Agustín, la Edad Media, ya no se diga el siglo, bueno, luego los británicos con Berkeley, con Hume, no acabo. Y luego el siglo XX, bueno, ya acabé con Wittgenstein, con eso les digo todo, y últimamente hasta con el Sloterdijk,
en Alemania, que a mi juicio en Occidente tienen los mejores filósofos de Occidente por una razón. Esa es mi muy humilde opinión. Yo creo que la lingüística del idioma alemán se presta, su densidad, su condensación. Vean, siempre lo decía Raymond Aron, los franceses son más de ensayos y los alemanes son de filosofía. Vean todo lo que han dado. Hegel, Kant, no acabas. Y yo realmente mis tiempos libres, que tenía muchos además, a Dios gracias, me dedicaba a leer mucho filosofía, mucho. Entonces por eso me atrajo mucho y además como viví en París y era la moda, pues imagínense, y el señor ¿qué hace? Se fusila y lo entiende al revés, porque ni siquiera sabe que Gilles Deleuze y Félix Guattari hicieron un libro que se llama Esquizofrenia y Capitalismo. Ellos son anticapitalistas y estos cuates son neoliberales a ultranza, fascistas. Nada que ver, porque además el pensamiento de Deleuze, de Derrida, de Guattari, todos esos, vienen del movimiento 68 francés, que ahí fue muy fructífero a nivel de las ideas. Y precisamente toma esto, hace ya un mélange, como llaman en francés, un melting pot, una ensalada macedonia, y sale esta porquería que le llama la revolución molecular disipada, que no tiene ni pies ni cabeza, ni sabe el origen del pensamiento de Guattari y de Deleuze, que son los verdaderos que formularon esto, que hasta los bendijo Michel Foucault, curiosamente. Luego se pelean con Lacan, etc. Fíjense, Deleuze era filósofo, desgraciadamente se suicidó a los 70 años, tenía una enfermedad terminal. Y luego Guattari era psiquiatra, pero de corte psicoanalítico, muy revolucionario. Él le gustó mucho la terapia colectiva y quería hacer del psicoanálisis, que es evidentemente muy individual, y un poco Lacan lo jala más a ese binomio del analista analizando o analizado, etcétera, en ese binomio. Y luego él lo quiere hacer más colectivo y choca con Lacan. Esa es la verdad. Entonces, acuérdense que yo tengo estudios de psiquiatría y me gustaba leer mucho eso, sobre todo la antipsiquiatría, pues siempre hay que leer la contra, claro. Y vean, desgraciadamente la psiquiatría no ha progresado mucho desde que yo la estudié, ya les hablo de hace casi 50 o 40 años, no ha progresado mucho. Fuera del scanning, de la tomografía, del gran scanning, no crean que ha progresado tanto. Bueno, todavía no medimos los neurotransmisores. Yo creo que cuando empecemos a medir los neurotransmisores del cerebro y todas sus ramificaciones, y sin caer en una excesiva funcionalidad, ¿no? Pero así es, la función crea el órgano. Yo creo que va a avanzar mucho ahí la psiquiatría. El problema en la psiquiatría ha sido que está en una caja y la psiquiatría también no es nada más función, es conciencia. Ahí se perturba y esa parte todavía, vean, hasta la fecha, se los puedo decir, hasta donde me quedé en mis últimas lecturas, todavía no se sabe definir qué es la conciencia. Hay muchas definiciones, pero muchísimas. Otras le llaman propiedades emergentes del cerebro. Bueno, pues salir al paso. Pues eso y nada, es decir, no hay que definirla bien como tal, todavía no se ha definido como se merece, pues una ciencia humana, humanista, como es la psiquiatría, que tiene esa dualidad de ser cerebral por su función neurológica y ser al mismo tiempo conciencia. Tiene las funciones cerebrales superiores, que es todo un tema. Bueno, ya ahí le dejo y vamos a empezar las preguntas y respuestas. Adelante, Giselita. Sí. Una pregunta interesante. ¿Qué repercusiones tiene este acontecimiento al neoliberalismo de Latinoamérica? Bueno, el neoliberalismo está muerto,
Aquellos que no se enteren, pues ya se enterarán. Ya hasta Deutsche Bank lo sepultó. Ahora, ya lo he dicho muchas veces, hoy estamos en la fase de desglobalización con regionalismos. ¿Y qué modelo? Bueno, podemos entrar a un modelo mixto quizás. Lo vamos a ver ahorita con Biden, que va a marcar la pauta en el territorio, en el mundo occidental, con esos impuestos a los mega ricos, ¿no? A los ricos del Forbes, de la revista Forbes. Pero pues, está totalmente calcinado. Aunque quieran, pueden llegar un neoliberal al poder, pero no, como dice en inglés, he cannot deliver. ¿Qué resultado vas a hacer el ridículo? Es cuando dices, no, pues no quiero ser presidente. ¿Para qué? ¿Para hacer el ridículo? No pueden, no hay manera. Entonces, ahí sí, por eso está más en boga hoy y regresó con mucha fuerza la geopolítica. Lo que sí hay que ver ahora son factores geopolíticos de peso. Vean, lo primero que hizo Argentina fue criticar la represión en Colombia. Pues ellos se meten en todos lados, dan lecciones, pues también se las revían. Pues así es esto. Nosotros hemos sido muy cautos en México. Nosotros tenemos que ser cautos. Nosotros tenemos que darle lecciones con nuestros actos, no con la palabrería de la fauna neoliberal, que ya está más oxidada. Ya los cartuchos quemados sirven más que estos. Toda esa fauna ya la conocen, la fauna de Televisa. Bueno, entonces, sí, a nivel geopolítico, sí, pues, yo donde veo la gran debilidad, bueno, ya les dije a nivel económico, depende de las materias primas. Ahora, si se meten a lo del cambio climático, pues, ¿cómo va a quedar el carbón de Colombia? Son uno de los mayores exportadores de carbón. Los hidrocarburos. ¿Cómo va a quedar el oro? Bueno, el oro le va a ir bien, ¿eh? Ya vean, ahorita anda rasguñando los 2000. En las esmeraldas. Sí, pero ya eso es the old economy. Ya tenemos que entrar a la nueva economía, que hay que darle un efecto multiplicador con la tecnología. Entonces, bueno, entonces yo veo más la vulnerabilidad de Colombia es de que pierde el poder el uribismo fascista neoliberal y eso afecte la presencia militar de Estados Unidos. Por eso la comparé a Ucrania. Puede pasar al revés. Y a nivel de Afganistán, pues el narco financia muchas cosas. Ya regresó nada casualmente, ya regresó el cártel de Medellín, de nueva cuenta, de donde es Uribe, para no variar. Fíjense que ahí hay un banco muy importante que se llama Aval, que es de Sarmiento. No confundir con el Sarmiento de aquí, pues también es neoliberal y fascistoide, que además es ignorante. Aquel día lo vapulearon en Argentina cuando dijo que el Che Guevara era enfermero, hágame el favor. Esas son los desinformadores del país. Y conste que Sarmiento es de los menos peores, ¿eh? Todavía puedes dialogar con él. Sí, pero es ignorante. Bueno, síguele, Giselita. Sí. Siguiente pregunta. ¿Qué tanto puede trascender el movimiento actual en Colombia si tomamos en cuenta que está organizado por las juventudes colombianas? Bueno, con la juventud no van a poder. Tiene el apoyo obrero. La juventud, su promedio es 31 años. Vean ustedes la pirámide de moda, es imposible. Además, un tonto se pelea con los jóvenes. Te estás peleando con el futuro. Estás peleando con tus hijos, con tus nietos. Es demencial eso. Bueno, entonces, no tiene futuro un gobierno que reprima a los jóvenes. Los veo más bravos en esta ocasión, mucho más que la vez anterior. Como que ya perdieron el miedo. Ahora ya están los indígenas. Ya se sublevaron los indígenas. Tienen un buen porcentaje, sobre todo en la región de Cali. Entonces, pues van a tener que escoger. Son los trilemas difíciles, ¿no? Bueno, y ahí va a decidir Biden, por favor, no vayan a creer que va a decidir este títere de Uribe que se llama Iván Duque. Ahí decide Biden. Y va a decir, bueno, es mi campo militar, cómo me muevo, ¿no? Lo dejo, lo quito, meto a Santos, ahorita Santos se está moviendo, que sería una mejor opción relativa es neoliberal también, ¿no? Es decir, ahí son las dos caras de la misma moneda. La diferencia es de que Uribe es fascista, es matón, y Santos, bueno, hasta tiene un premio Nobel de
de la paz, luego traicionaron a los de la FARC, los empezaron a buscar y a matar. Fíjense que al final Iván Duque se pronunció a favor, en contra de los acuerdos de paz con las FARC, y luego queda el ELN, una guerrilla y sigue, etc. Entonces, no, yo no veo muy... A ver, ahí sí tiene un problemón Biden, porque se le suma los males del momento, que es el neoliberalismo caduco. Mismo Estados Unidos tiene problemas financieros, van a pensar en ellos mismos antes de pensar en los demás. Entonces, ahí tienen que pensar a nivel geopolítico. Yo, si fuera Biden, pues yo quito a todo lo que significa Uribe. Ahí les doy ahí, pues yo diría a los sacrificables, ¿no? Para que digan que sí se manejan los derechos humanos y todo. Saben que hay mucha teatralidad en la política. Y al final de cuentas, pues conservo mis bases. Que eso es lo que le interesa a Estados Unidos. No le importa un pepino quién esté gobernando ahí. A les importa sus 7 o 9 bases. Imagínense, no se sabe ni cuántas bases hay. 7 más o menos oficiales. Pero hay otras, me dijeron que hay otras 2, cuasi bases. Y ahora, ¿qué va a pasar con el eje? Imagínense, el eje que se acaba de dar entre Colombia y Ecuador. Viene la elección de Perú, que si gana Castillo tiene efectos los va a tener en los dos países, tremendos. Quédese con cuidado. No la tiene fácil Biden. Vean, yo sigo mucho la prensa favorable a Biden. Están nerviosos. Síguele, Giselita. Sí. ¿Serán excusas para que vuelvan a regresar los guerrilleros del mismo gobierno y del norte? No, ¿cómo está? ¿Del mismo gobierno? Ajá, bueno, Mismo me gobierno. imagino que las Es decir, de las FARC. Bueno, Ajá. mataron a muchos, ya hay una disidencia, está reapareciendo. Obviamente todo esto abona a esa situación. Y más si ya de entrada Uribe ya descalificó a toda la sociedad civil, tildándola de terroristas vandálicos. O sea, entonces, ya que negocias, no te dejan opción. Obviamente una salida, voy a hablar como demócrata, ¿no? Una salida razonable, pues elecciones, vamos a hacer elecciones. Y desmilitarizar, sobre todo las ciudades. Yo no veo por qué hay tanto militar en las principales ciudades de Bogotá. Digo, de Colombia, Bogotá, Cali, Medellín, que salgan de las ciudades, que protejan al país, su soberanía, está bien, lo entiendo, pero oye, no te vas a proteger contra de tus propios hijos. Bueno, síguele, Gisela. Sí. Siguiente pregunta. Después de Colombia, ¿cuáles serán los países latinoamericanos que corren el riesgo de entrar a este modelo de una nueva revolución? Pues todos. Está que arde Latinoamérica. Yo hice un artículo para Sputnik. Toda. Yo no veo a alguien que se salve. En México, curiosamente, aunque no lo crean, hay tranquilidad relativa. Fuera de los medios cacofónicos, ¿no? Ahí está el artículo, vean. Caos en Latinoamérica. Eso lo escribí hace 2 años. Vean, agonía del neoliberalismo con auge de la remilitarización. Está muy claro a dónde va. ¿Por qué? Porque no tienen salida. Se encajonó el neomonroísmo en Latinoamérica. Yo así lo veo. Bueno, en México lo quieren usar la fauna aliada a Uribe, ya saben, ¿no? Bueno, acaba de sacar 2 artículos, Krause el 15 de mayo, Castañeda el 30 de abril, en el New York Times, pidiendo descaradamente la intervención de Biden en Estados Unidos. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué no sabemos gobernarnos en México? ¿Qué quieren un golpe de Estado? ¿Qué quieren la invasión de Estados Unidos? ¿Qué están buscando? Como saben que no van a ganar en las urnas, ¿por qué? Porque México es un país de 90 millones de pobres y quieren al presidente, nos guste o no, con todo y sus defectos, con todo, lo quieren. Yo creo que el gran defecto de Andrés Manuel es el gabinete, ¿no? Que lo tiene que cambiar después del 6 de junio. Esa es mi muy humilde opinión, ¿eh? Es todo un tema México, no me quiero meter, y menos ahorita estamos en veda electoral. Entonces, toda Latinoamérica. La pandemia fue el golpe de gracia.
la crisis económica que es colateral de la pandemia. Pues vean todo. De Latinoamérica, vean, yo siempre he dicho que Latinoamérica va a ser el espejo de Estados Unidos. Ellos sabrán si lo quieren como espejo blanco o como espejo negro. Síguele, Iselita. Sí. Pregunta, ¿Biden seguirá apoyando la narcodictadura colombiana? Y siguiente pregunta, a nivel geopolítico, ¿es posible que Estados Unidos favorezca una candidatura del centro izquierda ante estas rebeliones? Bueno, ellos están acostumbrados, ¿no? Si uno ve a los demócratas a nivel así muy idílico, pues es un partido, digamos, en Estados Unidos le llaman liberal, a no confundir con neoliberal. Una cosa es ser liberal en política y otra neoliberal en economía y finanzas. Yo, por ejemplo, soy liberal en política, pero antineoliberal en finanzas y economía. ¿Qué quiere decir liberal? Bueno, la libertad, ¿no? Pero ¿cómo puede ser liberal y neoliberal al mismo tiempo? Cuando no puede ser que promulgues, profeses la libertad de las ideas y estés a favor de la esclavitud del 99% de una población. Eso se llama una antinomia, así se le conoce, antinomia. Absurdo totalmente. Bueno, entonces, tienen que pensar algo. Vean, yo hoy vi en el, ya acuerdan que yo leo de más, ya por mis 73 años, ya sé más por cúmulo, y además sí sé por diablo, también lo tengo que reconocer. Hoy estoy viendo esa ruptura sutil entre el grupo de Santos, Uribe y Duque. Por ejemplo, hay una célebre filtración que se dio de psicorecomendaciones del primo hermano de Santos, el que fue presidente, que es embajador de Colombia en Washington. Creo que se llama Fernando Santos o Francisco, uno de los dos. F. Santos, ya, así ya nos confundimos. Y habla con la canciller de Colombia, una tal, creo, si no me equivoco, Blum, B-L-U-M. Bueno, Carla, creo, no me hagan mucho caso. No, hombre, estuvo feroz. Y pues, hace 2 años, y Trump todavía era presidente. Chocan, literal. ¿Qué dice el Santos, el primo hermano que fue presidente? Dice, no va a haber invasión a Venezuela. Y eso que Bolton lo agarraron en sus notas, que iban a enviar 5,000 soldados de Estados Unidos a Colombia para invadir Venezuela. Ya ven que se les cayó toda esa parte de tumbar a Maduro. Yo creo que Venezuela ya tocó fondo al nivel de su confrontación con Estados Unidos. Con Biden yo creo que ahí ahorita diría yo, se están observando, ¿no? Viendo qué salida podrían tener. Ahí puede jugar México, Argentina, la Unión Europea, algunos países, no todos, pueden jugar un papel mediador muy interesante. Vean, en la política no se puede obtener siempre todo. Obtienes todo en una guerra, en golpe de Estado, eso sí, pero mientras esté la diplomacia y existan elecciones y todo lo que ya sabemos de la parafernalia democrática, pues digo, tienes que negociar, tienes que tener compromisos, no hay de otra. Entonces, y comenta el primo de Santos de que con Maduro no le va a ir bien a Colombia, por algo lo puso. Es decir, si no cae Maduro, a Colombia le va a ir mal. Pues no cayó, pues vean cómo le está yendo a Colombia. Aquellos que dicen, ay, México va a ser Venezuela y pega. Bueno, no, que México, que no sea Colombia ni Chile, por favor. Vean cómo se tienen que comer sus propias palabras. Entonces, vean, yo no quiero entrar a eso, vean, yo quiero tanto a los países latinoamericanos que hasta me duele caer en estas, a veces, piruetas, ¿no? Pues yo no estoy buscando quedar bien con alguien. Entonces, yo lo que quiero quedar es bien con Latinoamérica, que no le estoy viendo futuro. Lo lamento mucho decir,
No le estoy viendo futuro a Latinoamérica. Latinoamérica tiene que, si tuviéramos un buen líder, yo estaría en la Casa Blanca exigiendo, así exigiendo, bueno, hemos estado con ustedes. ¿Cómo nos han compensado? Vean, a Centroamérica yo pedí un plan Marshall, tengo que reconocer que soy un idílico de lo peor, idílico distópico de lo peor, lo tengo que reconocer. Estaba pidiendo 400 mil millones de dólares de rescate a Centroamérica, imagínense, la locura. Tengo que reconocer, soy demasiado soñador. ¿Saben cuánto le van a dar? Ya lo dijo Kamala Harris, al Triángulo del Norte. ¿Cuánto les van a dar? Migajas, 310 millones de dólares. 310. Son peanuts. Migajas. Y a México no le dan nada. Cuando somos el país que nos han agarrado como acordeón todo este contencioso de la migración. Por el sur nos agarraron y por el norte también, con el reflujo. El flujo por el sur y el reflujo nos los envían de Estados Unidos. Bueno, hay que hablar ya, hay que hablar. Oigan, somos sus aliados, está bien, nadie está diciendo que no. No vamos a apoyar ni a China, ni a Rusia, ni a los marcianos contra ustedes. Pero oigan, ¿cuál es el beneficio de estar con ustedes? Eso es lo que hay que saber manejar en la diplomacia. No, pues si llegas con mentalidad de esclavo, el gringo te maltrata peor. Cuidado, yo los conozco de memoria. No bien, de memoria. Pero si llegas, digo, nadie está diciendo que la relación va a ser de tú a tú, nadie está diciendo tal cosa. Una relación, yo siempre lo he dicho, no puede ser horizontal por la realidad, la realpolitik, pero que no sea tan vertical, vamos a hacerlo un poco diagonal. Muy bien, otra. ¿Cuántas faltan, Giselita? Pues hay como unas 3 más que podemos englobar. 3 más y ya. ¿Qué papel juega el narcotráfico en estas manifestaciones? Y una pregunta ligada. ¿Cómo podemos abordar el problema de la producción de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia? Bueno, ya les había dicho el corredor de los Andes, ¿no? Hay que verlo, producción, manufactura, ¿no? El término real, y luego el lavado en Panamá. Eso hay que ver. El corredor de los Andes, todo. Lo que es Bolivia, Perú, Ecuador. Bueno, de Ecuador tienen la dolarización. No crean que es gratuita la dolarización. Y luego las narcofinanzas de Medellín, ahí con el Sarmiento de allá, ¿no? Y que además estaba en Odebrecht, lo agarraron, lo pescaron en Odebrecht. No le hicieron nada. Pues, ¿qué le van a hacer? Pues es aliado de Uribe y de Duque. Entonces, y luego el gran lavado, pues es Panamá. ¿Ustedes creen por qué hay más de 100, creo que 107 o 110 bancos en Panamá? Hoy el primer producto per cápita de Latinoamérica es Panamá. Pues obvio, pocos habitantes y más vean los ingresos de... Hay que verlo, el narcotráfico en su multidimensionalidad. Desde su inicio, la guerrilla juega también parte en eso, porque obviamente se pelean por ello, ¿no? Entonces, en las manifestaciones, pues no sé qué tanto. Cali no es así tan fuerte como Medellín. Cali que tendrá 2.5 millones. Si no me equivoco, Medellín anda en 2.7 millones y Bogotá anda casi en 8 millones. Es decir, ahí lo que pesa es Bogotá. No me acuerdo Barranquilla a mí me encanta Barranquilla, por cierto. Es una ciudad algo cosmopolita, etcétera. Hay una comunidad libanesa ahí muy, muy poderosa. Son amigos míos, etc. Pues, por eso conozco bien, hay mucho libanés en Colombia, además. Conozco bien a la comunidad y conozco bien al país. Pero obviamente les deseamos lo mejor. A mí no. El problema es cómo. Se entregaron demasiado. O alguien me diría, bueno, ¿y tenían otra opción? I don't know. A ver, ¿tenías un mapa de la distancia, Gisela,
de Bogotá a Miami que me mostraste. Ahí está, vean. Esa es la distancia, véanla, 2.428 de Colombia a, digo, de Bogotá a Miami. Es decir, toda esta parte del Mar Caribe y del Golfo de México es el soft belly de Estados Unidos. Por eso es la importancia de Colombia. Además, es un país, el único país bioceánico, el único de toda Sudamérica, que tiene 2 salidas al mar, al Pacífico y el Atlántico. No, Colombia no, ahí no es lo mismo la explosión. Además, tiene más habitantes que Chile. La explosión que estamos teniendo ahora en Colombia que la de Chile. Pesa infinitamente mucho más Colombia. No lo digo en desprecio, en detrimento de alguien, ¿eh? Vean, Chile tiene 17 millones de habitantes. Es decir, Colombia tiene 3 veces más de habitantes. Pesa, factor demográfico. Y ya no quiero hacer comparaciones económicas, pero a nivel geoestratégico, bueno, geopolítico, mejor dicho, no, el peso de Colombia es tremendo. Por eso el nerviosismo de la administración Biden, porque tampoco pueden ocultar esta terrible represión. Es decir, no pueden ser uribistas. ¿Cómo va a ser uribista la administración Biden? Yo creo que ahí ellos van a intentar mover a la gente de Santos, es mi humilde opinión. Bueno, ya soñando, que no nos cuesta soñar, yo diría otro escenario, ¿no? Mejor, ya no hay que estar soñando. Y ponderar, ¿no? De acuerdo a las probabilidades cada escenario, ya pensar en Gustavo Petro, ¿no? Vean, va a tener influencia la elección en Perú. Mucha. Tiene una gran frontera con... el impacto de Perú va a ser fuerte. Va a ser fuerte en Ecuador, va a ser fuerte en Chile, va a ser fuerte en Ecuador con todo y que haya regresado un banquero al poder, porque no tiene herramientas, ¿cómo le va a hacer? No hay manera, no van a tener gobernabilidad. Necesitan otro tipo de políticos del siglo XXI que entiendan la nueva correlación de fuerzas, sin chocar con Estados Unidos. Nadie está diciendo tal barbaridad. Vean el ejemplo, ya lo tienen ustedes en México, lo que pasa no lo quieren ver. Vean cómo ha maniobrado López Obrador, sin entregarse. Aquel día le mandó una nota diplomática antes de hablar con Kamala Harris, diciendo, oigan, ya cesen de estar financiando al golpista ¿cómo se llama? El Claudio X, jejejeje, no sé qué, etcétera. Es flagrante. A la Denise Dresser, ahí está la National Endowment for Democracy, la agarraron en Wikileaks, que es una soplona, no es albur, de la CIA, de la embajada gringa, bueno, que es, no le estaba diciendo el artículo de Krause, artículo, que además ni los hace, a él se los hace, él es un plagiario. Y el de Castañeda, o Gutmann, ¿no? Se va pidiendo abiertamente la intervención de Estados Unidos en México. ¿Es el México que queremos? ¿Colombializarlo? Porque no quieren Venezuela, pero ¿quién está diciendo que queremos que México sea Venezuela? Pero tampoco quiero que sea la Colombia de Uribe. ¿Por qué tengo que caer en esos maniqueísmos? Adelante, Gisela. Quedaba una, ¿no? 2. Bueno. Esta es muy recurrente. ¿Es posible que George Soros esté detrás del movimiento social que acontece en Colombia? Y otra muy similar. Bueno, ¿a quién beneficiaría entonces las protestas en Colombia? Mira, no he seguido lo de Soros en Colombia. Les prometo preguntarlo. Yo tengo un buen nivel de información en Colombia. Fíjense que no había tocado, no lo he preguntado, no ha salido. No, vean, si ustedes ven a Castañeda, Gutmann y a Krause, que son la gente de Soros en México, no han dicho nada en contra de la represión en Colombia. No es de que hay siempre dobles discursos, nada. No han dicho nada, no han dicho nada. A mí no me llama la atención, obviamente es natural, a mí se me hace normal. Pues sería autocriticarse, ¿no? Chile era su modelo. Ahí está la revista famosa de
de Televisa que la maneja Krause, es una porquería, se la compraban los regímenes panistas y priistas. Ahora Andrés Manuel no se las compra. Pues, ¿quién lee eso? Ni ellos la leen. ¿Cómo se llama esta revista? Vuelta, ¿no? Que traicionó a Octavio Paz. Octavio Paz tiene una revista llamada Plural, si no me equivoco, y lo traiciona como traiciona a medio mundo, y saca Vuelta. Y ahí, la portada, el modelo a seguir, Chile, imagínense. Pinochetista, neoliberal y fascista. Siempre ha sido eso, claro. Y entonces, si vemos cómo se están moviendo, no sé, no lo tengo, voy a preguntar, se los prometo. Luego otra, Gisela. Sí. Ya la última, ¿no? ¿Qué tanto influyó el expresidente colombiano Álvaro Uribe y su doctrina de la seguridad democrática para que el expresidente de México, Felipe Calderón, iniciara su famosa guerra contra el narcotráfico? Bueno, son similares. Vean, ellos no tienen ideas. Hay que ser claros. Calderón y Uribe son gatos, son títeres. Ya, tampoco me exageren, ya me los pusieron a nivel de pensadores. Cero. No reciben órdenes. Y hay presidentes que se entregan más que otros. Esa es la realidad. Y eso se paga muy caro luego, porque luego el imperio te lo cobra. Si no les sirves, te tiran. No es el dicho romano. El imperio romano compraba a los traidores, no los premiaba. Luego los mataba. No, cuidado. Ser traidor tiene otra connotación. A mí sí me preocupa, güey, estoy oyendo muchos discursos intervencionistas, pero qué tipo de... Le vamos a dedicar un video especial. ¿Hasta dónde quieren la intervención de Estados Unidos en México? Bueno, yo entiendo, Goodman y Krause, pues son cosmopolitas, ¿no? No son mexicanos. Krause, ¿cómo se llama este cuate? Goodman, insultó a los oaxaqueños, ya es persona non grata en Oaxaca. Más bien en Oaxaca, es toda la civilización zapoteca, una maravilla. Y en el Congreso igual Zuckerman, creo que también lo pusieron. Pues Zuckerman es gatito de Goodman. Todos ellos reciben instrucción. Ya les dije, la Dresser, National Endowment for Democracy, es la CIA. Tienen la agarra en Wikileaks, que es la soplón de la embajada. Oye, yo me voy a llevarme con el embajador de Estados Unidos, voy a ir a una cena y ser muy respetuoso, pero no ser el soplón. ¿Qué es eso? Y nos vamos a respetar. Si no, pues que no me inviten, no pasa nada. Una cena menos, estoy a dieta. Bueno, ¿ya es la última? ¿O quieres otra más? ¿Quieres otra más? A ver. Bueno, esta, como mencionaste, la parte analítica del cerebro, ¿cómo analizarías el perfil psicológico del expresidente colombiano Álvaro Uribe y del actual Iván Duque? Mira, Iván Duque es un abogado de familia rica, es vivo, no tiene, pero es un títere, no hubiera llegado nunca al poder. Tiene 44 años, Uribe tiene 68, Uribe podría ser su papá. Vean, yo viendo a Uribe, no es broma, y veo a Calderón, usan el mismo tipo de anteojos. A veces yo veo de más, eso también. Mismo tipo de anteojos, traen el mismo discurso y son muy matones los dos, muy matones. Eso habla de su debilidad. Una gente como Calderón y Uribe, así confrontados uno a uno, frente a frente, huyen. Por eso usan tanto la fuerza. Es demasiado. El calderonismo es el uribismo de Colombia. O el uribismo es el calderonismo en México. Yo siempre los he visto desde que empecé a saber de cada uno, y créanme que he sabido más de Uribe Vélez que de Calderón, siempre los vi con ese perfil de matones. Bueno, además no lo tengo que demostrar. Vean el número de muertos que llevan. Yo creo que hasta los escogen por eso.
Yo creo que ya tienen un perfil que le conviene a quienes los colocan en el poder. Pero vean, Colombia va más allá, ¿eh? Ellos dependen mucho. Por ejemplo, el Banco Aval, no se habla mucho de él, de este Sarmiento el de allá. Pues ese a mi juicio pesa mucho más que el mismo Uribe. Cuando yo estuve en Medellín y vi el banco, lástima que no traigo la foto ahorita a la mano, me fui de espaldas, ¿eh? Es el mayor banco con muchas sucursales en toda Colombia. Es decir, ahí hay un juego narcofinanciero muy importante. Bueno, alguien tiene que lavar toda la producción de cocaína. Pues eso fue la labor que les dieron y ellos que la aceptan. Bueno, no son disímbolas de los cárteles aquí en México. Apliquen, no es lo mismo, no crean que van a inventar el mundo de nuevo. Vean, yo que he seguido desde la guerra del opio, las 2 guerras del opio que manejó Gran Bretaña con China a mitad del siglo XIX. Es la misma operatividad, no crean, nada más que hoy con mayor tecnología. No crean que ha variado demasiado. Los cárteles de la droga en México, los cárteles de Colombia, toda la situación en Afganistán, el narcotráfico de la amapola, o bien la heroína, no, estamos hablando de cosas. El narcotráfico, pues hay estudios del FMI, ni siquiera son míos, de la ONU, que es mínimo la tercera parte de lo que se mueve en el mundo de dinero. Bueno, hasta la próxima.